hoy seguir con este estudio, o más bien predicaciones. Siempre lo hacemos a manera de predicación para toda la iglesia. Pero en este capítulo 8 de Daniel empieza a ponerse muy escatológico. Escatológico quiere decir las profecías para los últimos tiempos. Y le pido que tenga paciencia, que si no entiende algo, usted reciba por el Espíritu lo que el Espíritu nos dice, porque Daniel, cuando lo recibió, siendo profeta, siendo el siervo de Dios que lo veía a todo su esplendor, él dijo que no entendía, imagínense nosotros. Así es de que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, ¿no? Hoy vamos a hablar del capítulo 8 de Daniel, donde tenemos que entender que hay dos abominaciones. Por eso le hemos titulado al mensaje Las dos abominaciones. Es un capítulo que va más dirigido a los judíos, pero también va a servir para, espero que nadie lo tenga que usar de este modo, porque también va dirigido a aquellos cristianos light, cristianos tibios, cristianos que no toman en serio a Jesús. Y esa es la única, parece que, apariencia, la única semejanza, más bien, entre un judío y uno que no toma, un cristiano. Y en lo único que se puede parecer es que no toman en cuenta a Jesús, aquellos cristianos tibios, digo yo, ni lo toman como Señor. Así es de que el que no lo toma como Señor, el judío que no reconoce a Jesús como Mesías, o la persona que es del mundo y que no le importan las cosas de Dios, si en ese tiempo está vivo, va a haber la abominación desoladora. Pero ustedes y yo no lo queremos ver, ni lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Entonces, Daniel vio una batalla, de eso se trata el capítulo, no lo quiero leer así todo, porque usted lo puede leer en su casa y recibir todavía más de lo que el Espíritu Santo le dice, pero le platico que en esta batalla que vio en visión, los dos reinos que venían, Daniel todavía estaba en el reinado babilónico, acuérdense que se regresa y platica ahora las profecías y visiones, y en aquellas visiones habíamos visto que en el capítulo 7 anterior, él había visto 4 bestias que representaban 4 imperios, ¿no? Si usted dice una palabra que inventé, ¿verdad? Bipegar, no bipolar. Pero si quiere decir bipolar, nomás cámbiale la L por una G, bipogar. Para que así se aprenda los imperios. Babilonia, el primero, y luego Persia, aunque estaba reunido con los medos, y luego Grecia, ¿verdad? Quítele las vocales a bipegar, y al final Roma, y así se lo aprende más fácil. Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y bueno, esto lo vio Daniel en el capítulo 7, ¿no? Y en este capítulo 8 ve 2 de los 4 reinos. Los dos de en medio, o sea, ni Babilonia ni Roma, sino Grecia y Persia peleándose, representados en un macho cabrío, es como un chivo grande y salvaje, y un carnero. El carnero es como una oveja grande y salvaje, ¿verdad? Pero son de la familia de ellos, ¿no? Cuando un judío, ¿por qué cambian las bestias? ¿Por qué no era un oso que tenía un costado más arriba que otro? La suegra, no sé, como que amaneció un poquito chueca y me dice, me siento como Persia, el oso. Pero bueno, el Señor la va a sanar. Y ¿por qué no aparece lo mismo? ¿Por qué revolver tanto? Acuérdense que todo tiene un significado en las profecías, y ahora el oso se convierte en un carnero, y el leopardo de 4 cabezas, que era Grecia, se convierte en un macho cabrío, ¿no? Desde que el Señor instituyó a su pueblo el sacrificio, recordemos que el sacrificio siempre fue la representación de Jesús, tomando nuestras culpas y muriendo por nosotros. Y se estableció el sacrificio en realidad desde el primer pecado, en Adán, ¿verdad?
el día que pecares, ese día morirás. Y ciertamente vivió 930 años, no murió ese día, pero sabemos que hubo un sacrificio. Adán y Eva traían hojas de higuera y el Señor tuvo que sacar de dos animalitos que mató o que murieron, esas pieles que cubrieron el pecado de ellos, ¿verdad? Entonces se cumple lo que había dicho el Señor en dos puntos de vista. Y eso también lo vamos a hablar hoy, cómo la profecía se cumple en varios puntos de vista, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todavía lees la palabra de Dios que dijo a Daniel, o que dijo a Moisés, o que dijo a Adán, y nos habla a nosotros, porque así es la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor estableció a las tribus de Israel, ya saliendo de Egipto, ya salieron no como una familia, pero como todo un pueblo, Él estableció, no sé si te acuerdas de alguna póster o alguna foto que has visto, representando las 12 tribus de Israel, que estaban en un orden especial alrededor de algo. ¿Alrededor de qué? Sí, pero ¿qué es ese algo? Esos son muy alrededor de el santuario, del tabernáculo, ¿verdad? Y todas las tribus al salir estaban viendo al tabernáculo. Por eso es que vimos en Daniel 6, cuando él estaba perseguido por orar, que él oraba viendo hacia dónde, hacia Jerusalén, donde debería estar el templo, pero ya no estaba porque había sido destruido. Sin embargo, seguían respetando esa manera. Así el Señor había dicho que las tribus, todas las tribus estuvieran alrededor del tabernáculo, volteando hacia donde estaba el santuario, y no se veía lo que había dentro del lugar santo ni del Santísimo, pero sí podían ver lo que había en el atrio afuera. Y en el atrio que había un altar donde ellos sacrificaban 2 veces al día un carnero, o más bien una oveja o un chivo, un macho cabrío, y eso era para expiación todos los días. No te asustes de que todos los días se sacrificaban, porque vas a decir, pues qué gastadero, ¿verdad? O qué matadero, ¿verdad? A lo mejor los veganos dicen, wow, qué horrible. No, o sea, así de horrible es el pecado. Y así de horrible fue la muerte de Jesús. Y lo que querían no era matar animalitos inocentes, sino representar que siempre esté en tu mente y en tu corazón, en tu conciencia, que sepas siempre que tu pecado fue pagado por Cristo, ¿verdad? Entonces eso representaba a Jesús. Por eso es que en este momento ya estamos a otro nivel de revelación y Daniel está recibiendo 2 animales, un carnero y un macho cabrío, que se están peleando, que cuando un judío ve esto inmediatamente recuerda el sacrificio que no podían hacer en ese momento porque no había altar, no había templo, estaban lejos, estaban en otra ciudad, pero que siempre, aunque tú estés en cualquier situación, tienes que recordar que Jesús murió por ti y que Jesús es la razón de que tú vivas, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar. Y en este capítulo nosotros vemos que a Nabucodonosor se le mostró algo diferente. A Daniel en el capítulo 7 se le mostró algo diferente. Y ahora el Señor en el capítulo 8 está mostrando algo diferente, ¿no? En el capítulo 2 recordamos que Nabucodonosor vio una estatua. Y eran los mismos 4 imperios. Bipegar o Bipogar, ¿verdad? Babilonia, Persia, con media, y Grecia y Roma. Pero a Nabu le muestra las cosas físicas, las cosas políticas, una estatua bastante bien comparado con 4 bestias horribles, que es lo mismo, pero Daniel ve en el capítulo 7 algo más. ¿Por qué? Porque el Señor le muestra a cada quien como entiende. Nabucodonosor iba a entender lo que vio en la estatua, y a Daniel en las bestias le muestra la verdad que hay detrás de lo que se ve. Nosotros vemos lo físico, pero hay un mundo espiritual que está batallando contra el mundo, contra los ejércitos de Dios, los ejércitos del maligno contra los ejércitos de Dios. Ahí están batallando y es lo que ves en las bestias. Capítulo 7.
En el capítulo 8, que es el que estamos viendo, se muestran 2 de los 4 reinos que son los de en medio. No es el principio, que era Babilonia, ni el final, que es Roma. Entonces esto tiene que ver con un trato de un tiempo que ya pasó y que tiene que ver mucho con los judíos. Por eso es que digo que esto es mucho para los judíos, pero también para los cristianos carnales. Aparece en la visión un carnero con cuernos largos, o sea, es como una oveja salvaje, borrego cimarrón, borrego salvaje, le dicen por ahí. Y este borrego de cuernos largos, un cuerno que le había salido después, le crecía más, dice la Biblia. Quiere decir que, acuérdate cuando llegó en el capítulo 5 al final, llegó Ciro, Darío, el Medo, y tomó la ciudad de Babilonia, y él fue el que quedó, ¿te acuerdas? Cuando Belsasar ya es derrotado. Entonces el Medo, los de Media, eran los que guerreaban y de alguna manera mataban y mandaban ahí, ¿no? Pero después vemos en la historia de la palabra de Dios como Artajerjes, el jefe de Esdras, o el rey que estaba con Esdras, Asuero, el esposo de Esther, y todos eran los reyes que siguieron gobernando, todos eran de Media, de Persia. Entonces por eso es que dice que el cuerno fue más prominente, ¿no? Gobernó. Y entonces dice que cuando vio a ese carnero que estaba luchando contra todos y nadie podía contra él, ese carnero, acuérdense, representa a Media Persia, sus 2 cuernos son los 2 imperios que se juntaron, se confederaron. De repente dice que ve un macho cabrío, y todo esto le recordaba el sacrificio que debería de haber, porque todo tiene que ver con Jesús. Todo en la Biblia, en las profecías y en las cosas de Dios tiene que tener que ver con Jesús. Si tú no centras las predicaciones y tu vida en Jesús, entonces estás mal, ¿no? Y entonces este macho cabrío viene con una velocidad impresionante que dice que no tocaba ni la tierra, ¿no? ¿Te acuerdas del leopardo? El leopardo es Grecia, es el mismo. Y viene y arremete contra el carnero, le quiebra los cuernos, lo hiere, lo pisotea y lo mata a una velocidad impresionante. Y tenía solamente un cuerno en medio de los ojos. Acuérdate que los cuernos tienen que ver con líderes y con reinos. Ese cuerno representa obviamente a Alejandro el Grande, que con una velocidad impresionante en 12 años, de entre sus 20 y sus 32 años, conquista el mundo entero, ¿no? Y entonces viene y con toda su fuerza mata al carnero, toma, lo conquista, pero después, cuando recordamos la historia, ¿verdad? Que hablamos también un poco de eso, que Alejandro, cuando no tenía ya que conquistar, dice la leyenda o la historia, que lloró triste porque él estaba acostumbrado a conquistar, y entonces se emborrachó tanto que perdió la vida ahí en esa borrachera. O sea, no sé si fue sobredosis de algo o algo, de alguna manera él murió. Y la profecía que le dice a Daniel, todavía no pasaba obviamente esto, Daniel todavía estaba en Babilonia en el reinado de Belsasar, y dice que Grecia, no solamente que Media y Persia iban a venir contra Babilonia y lo iban a derrotar, pero que después de eso iba a venir otro reino que se llamaba Grecia, y con nombre, ¿no? 220 años antes de que pase, le dice, y Grecia va a venir en forma de macho cabrío con un líder prominente y va a derrotar al carnero. Pero inmediatamente después, cuando está en toda su fuerza ese macho cabrío, esa cabra, muere el líder y el macho cabrío queda, ¿verdad? Y del macho cabrío, de la bestia esta, que no es propiamente la misma, es una cabra, no es una bestia, dice que de él surgen 4 cuernos. Y nosotros recordamos que el reino de Grecia fue dividido después de la muerte de Alejandro el Grande en 4 de sus generales. Y de entre esos 4, de uno de esos 4, un cuerno pequeño surge
y empieza a decir blasfemias, empieza a hablar, a hacer cosas terribles, empieza a hacer engaños y crece, ¿verdad? Sale pequeño, pero empieza a crecer y Dios le permite quitar 2300 sacrificios. Ahora ya dijimos que los sacrificios eran 2 veces al día, uno en la tarde y otro en la mañana. Y es que el día judío empieza en la tarde. No creas que estoy hablando al revés. Y los sacrificios, que son 2 al día, si quitas 2300, entonces esto nos va a dar 1150, ¿verdad? 2300 entre 2, 1150 días que iba a durar esta blasfemia, esta persona quitando el sacrificio en el templo. Esos 1150 días representan 3 años, 2 meses y 10 días, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos de 3 años y medio? Pero eso es otra cosa. Sin embargo, esto duró 3 años, 2 meses y 10 días. Esto ya se cumplió antes de Cristo, en el 165 antes de Cristo. Y lo que te estoy diciendo es porque ya está interpretado en la palabra de Dios. No hay por qué buscar interpretación y orar. Aquí Gabriel le dijo a Daniel, porque Daniel no entendía lo que veía, y le dijo la interpretación. Dios sabe todas las cosas. Para Dios el futuro es historia. Y entonces le dice por segunda vez, y le invito a leer Daniel capítulo 8, 19, la interpretación de Gabriel. Le pido que nos pongamos de pie para orar. Ya hablé mucho y quiero que mejor el Señor nos guíe, para que no nos pase lo que a Daniel, que no entendía nada. Y vamos a leer desde el 19, donde dice el ángel Gabriel: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero, ¿te fijas cómo cambia? Entonces tenemos que empezar a ver. Dice, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero, eso no es para el tiempo del fin, eso va a suceder pronto. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Grande, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí está Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Esa es la historia, ¿no? Eso no viene en la Biblia, pero eso es lo que pasó. Y dice, y aunque no se levantarán con la fuerza de Alejandro, dice el 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Ese rey, de una vez le adelanto, es Antíoco IV Epífanes, así se hacía llamar Epífanes, pero era el cuarto de los descendientes de Antíoco. Y dice el 24, y su poder se fortalecerá más, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Porque a Daniel ya se le estaba mostrando un reino espiritual. ¿De quién era esa fuerza? Era una fuerza de un principado que iba a posesionarse o a influenciar a este líder Antíoco con el espíritu del anticristo. En aquella época ya estaba el espíritu del anticristo. Dice, y causará grandes ruinas, prosperará, hará como le dé su gana, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, dice, también va a destruir. Entonces, antes de mostrarse con su maldad, dice el 25, con su sagacidad, fíjate bien, hará prosperar el engaño. Al principio va a empezar como un líder buena onda y todo el mundo lo va a querer. Pero en su corazón, dice, se va a engrandecer, porque eso es lo que hace el espíritu del anticristo, ¿no? Y el espíritu viene de Grecia y empieza, este líder viene del lado de Grecia, del lado poniente, y empieza a atacar al sur, al oriente, hacia Israel también. Y así lo hará también el anticristo de la época final. Por eso es que hay dos abominaciones desoladoras. Esta no es la final, esta es la de Grecia, que ya pasó. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vivió, ya había pasado. Y entonces vendrá igual que de Roma, pero un poco a la derecha, ¿no? Un poco más al
norponiente. Bueno, y dice, y sin aviso destruirá a muchos. Cuando digan paz y seguridad, ¿no? Entonces vendrá el fin. Eso es lo que habla del próximo anticristo que vendrá. Pero dice, este se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, será quebrantado, aunque no por mano humana. Nadie lo va a matar. Eso tiene que ver con Dios. Y la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido, 2300 sacrificios tarde y mañana, es verdadera, pero tú guarda la visión porque es para muchos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, este mensaje, de llegar hasta este capítulo 8 de este precioso libro. Y te pedimos que nos des sabiduría para entender y para hablar también, Señor. Perdona si hay algo que yo meto y ayúdame para evitar, Señor, toda interpretación humana y que tu Espíritu sea hablándonos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos. Puede tomar asiento. El punto número 1 es, el tiempo de la abominación no es para la novia de Cristo. Tu anhelo más grande es ser novia. Tu anhelo más grande es estar esperando al Rey de Reyes, al Príncipe precioso que va a venir por nosotros como iglesia y que juntos como iglesia tendremos que ser una novia que cuide de su vestido, que cuide de estar preparada, que cuide de amar al Señor, que cuide de no olvidarse en los enredos del mundo, materialismo y cosas que tenemos que trabajar, tenemos que meternos a estudiar, tenemos que tratar de salir adelante, pero nunca olvidarnos que Él es el centro de todo, que la sangre de Cristo y su sacrificio nos perdonó, nos dio una nueva vida y tenemos que vivirla. No podemos vivir igual que antes. Eso es lo que nos hace ser novia. Y esta visión no empieza con Babilonia, ni termina con Roma. Prácticamente no tiene nada que ver con los que somos novia. No veremos abominaciones desoladoras jamás. El reinado de Cristo es respecto a Persia, el reinado de Cristo respecto a Persia crecida contra Grecia, pues no tiene que ver con los judíos. Dice alguien, pues Cristo todavía no venía. Pues no, pero ahí estaba el sacrificio. Siempre ha estado Cristo ahí. Siempre ha estado reinando sobre Grecia, sobre Persia, sobre ti, sobre mí, sobre Estados Unidos, sobre todos los países de donde venimos. Jesucristo es el Rey, por eso es que tenemos que pedir a Jesús. Respetamos al presidente, pero Jesús es el que reina, tenemos que entenderlo. Por eso esto tiene que ver mucho con los judíos, porque la iglesia también, que no respeta al Señor como Señor, hay gente que dice, yo quiero que Jesús me salve, yo quiero que Jesús me ayude, yo tengo mucho miedo a la pandemia y quiero que Jesús me quite de todo virus, yo quiero que Jesús me salve de los huracanes, de los tornados y de los incendios que hay en otras partes, yo quiero estar bien y quiero, y nunca piensan en Jesús, piensan en ellos. Entonces Jesús es como Santa Claus y nomás le están pidiendo, pero así no funciona. Entonces, esos cristianos tibios que quieren ellos vivir la vida loca o feliz, tienen que cuidarse y cambiar su actitud. La visión esta es para el pueblo judío. Tenemos ahí una filmina donde nos recordamos los reinos que hemos estudiado, Babilonia, Asiria, esos estaban fuera de... Ya viene Daniel y empieza la Babilonia con Nabucodonosor, Persia, Grecia, Roma, y los otros derivados de Roma que están en nuestro futuro. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 8 estamos hablando de los persas y los de Grecia. Eso ya pasó, si usted mira las fechas, está entre el 539 a.C. hasta el 168 después de Cristo. Después Roma empieza y en Roma es cuando viene Jesús, cuando está el Imperio Romano, porque Jesús también es para nosotros. Es de nuestra época. Existe un trato de Dios con el pueblo judío de 490 años que empezó después de Babilonia. Babilonia estuvo aproximadamente 70 años porque Dios tenía un trato con Israel. De eso vamos a hablar mucho más en el capítulo 9, la próxima semana, si Dios quiere que estemos aquí. Y entonces, en el capítulo 9, Daniel fue llevado a Babilonia durante 70 años, acuérdate que como a los 15, 16 años creemos que fue llevado Daniel,
siendo un adolescente. Y a los 86 él murió. Quiere decir que todo el trato de Dios con Israel lo pasó Daniel en esos primeros 70 años. Pero Daniel, lo vamos a ver en la oración del capítulo 9, Daniel estaba preocupado porque el pueblo de Israel no se arrepentía. A veces tienes un pecado y te descubren. Y tú dices, ay, me arrepiento. Y como que no funciona así. Cuando tú realmente tienes el pecado y te arrepientes, entonces Dios empieza a actuar. ¿Cuándo te va a quitar una adicción? ¿Cuándo te va a quitar una culpa? ¿Cuándo te vas a poder componer? Cuando tú reconozcas tu pecado, pidas perdón y quieras cambiar. El pueblo de Israel no quería cambiar. Daniel estaba preocupado y orando por ellos, y a Daniel se le da esa profecía donde dice, 70 veces 7 van a ser castigados. 7 por 7, 490 años van a ser castigados. Pero en el 483 viene Jesús y es rechazado. Espero que no me confundan, estoy hablando de varias cosas. En el 483 viene Jesús y es rechazado. Y entonces quedan en el futuro 7 años pendientes de ese trato con Dios. ¿Por qué? Porque empieza un periodo que se llama la iglesia, que ya llevamos aproximadamente 2000 años en él y estamos nosotros trabajando en eso, ¿no? En la iglesia. Pero cuando esos dos periodos del nuevo imperio romano y el octavo, bajo la Trinidad diabólica, empiecen, ese es un trato de Dios que empieza con los judíos. Los imperios que tienen que ver con este trato están con amarillo. El número 6 tiene que ver solo en su inicio. ¿Sí está pasando la filmina? ¿Verdad? Espero. Y entonces en la siguiente, que es la misma pero tiene otro texto, la siguiente filmina, ¿la tenemos? Número 2. Bueno, hay un versículo bíblico que tiene que ver con el Señor, y lo que dice al inicio de la explicación del ángel, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Y es proféticamente que hay dos fines de la ira, porque estamos hablando de que el paréntesis se formó antes de que venga Jesús. Antes de que venga Jesús hubo una abominación desoladora. Y antes de que venga Jesús por segunda vez va a haber otra abominación desoladora o fin de trato de Dios. Muchos creen que Dios, como es amor, pues Él no tiene ira. La palabra dice en el Salmo 103:8 que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, lento para la ira no quiere decir que no tiene ira. Lo que quiere decir es que no va a venir como un leopardo, como un macho cabrío, corriendo para perseguir y castigarte. No, te da chance. Tanta chance que nadie tiene cómo decir, es que no sabía. Te da una oportunidad, te da otra oportunidad, porque es lento para la ira. Pero cuando llega la ira, tú no quieres estar ahí. Así es de que de una vez podemos arrepentirnos de lo que haya que arrepentirse. El pueblo judío estaba en trato con Dios, no tanto por sus pecados. La gente siempre piensa, es que entonces voy a irme al infierno porque hice esto. Entonces está mal que hice esto. Sí está mal, y sí, pero no te vas a ir al infierno por eso. La gente se va al infierno por negar a Jesús. Tampoco te vas a ir al cielo por ser bueno. La gente se va al cielo por aceptar a Jesús. Entonces el pueblo judío está en trato de Dios, no tanto por sus pecados. ¿Tenemos la otra visión? ¿Sí? Ahora sí la otra filmina. Entonces la profecía, ¿no la tenemos? Sí, pues ponla acá. Tenemos a la Babilonia de Nimrod, que es mundial, es la primera. En la época de los judíos empieza, acuérdate, con Moisés haciendo un pacto. Todo tiene que ver con un pacto. Nosotros tenemos un pacto con el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? La Santa Cena. Este es el nuevo pacto. El pacto de mi sangre. Ellos tenían un pacto de la alianza, ¿no? Y cuando se rompía el pacto, ahí tenemos la visión, es para el pueblo judío. La profecía de la visión de Daniel, capítulo 8, tiene doble cumplimiento, ¿no?
Había un pacto para los judíos, hay un pacto para la iglesia, son dos pactos también. Pero al final de los tratos, Dios, ves la interpretación que dan los ángeles y tiene mucho que ver con ese Antíoco Epífanes que murió por ahí por el 164 por ahí, pero que también tiene mucho que ver con el líder anticristo que va a salir. Un cuerno pequeño, los dos son cuernos pequeños, pero uno salía de la bestia de Roma, ¿te acuerdas? De entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, pero ese no te confundas, no es el de Grecia. Por eso hago hincapié, estamos hablando de Persia y de Grecia en este capítulo. Porque habíamos hablado de un cuerno pequeño que va a decir blasfemias, grandes cosas, que tenía boca y ojos en el capítulo 7, pero no es este cuerno. Este cuerno es histórico, el de Grecia, el que estamos estudiando, y sale de entre, ¿cuántos cuernos? 4, ahí lo leímos, ¿verdad? O lo hemos comentado. Pero el de Roma sale de entre, ¿cuántos cuernos? 10, muy bien. Saben mucho ustedes, gloria a Dios. Entonces, la Babilonia de Nimrod es mundial. La Babilonia de Nabu también tiene que ver con el inicio y otro trato de Dios. Pero esto tiene que ver con el trato de los 490 que abarcó Persia, Grecia y parte de Roma. ¿Por qué digo parte de Roma? Porque ahí está la iglesia también incluida. Y allá con amarillo, otra vez el 7 y el 8 están con amarillo, porque ese sí es el complemento del trato pendiente. ¿Me explico? No me explico. Los 7 años pendientes. Si no le cachas, no hay problema. Vuelves a ver el video en YouTube. Pero siempre que se rompía el pacto, Dios trataba con el pueblo. Así fue en Asiria, así fue en Babilonia, la primera y la tercera. Así, pero en Persia y Grecia ellos entraron en este trato especial donde Dios los dejó. Por eso acuérdate, el último libro que fue escrito fue Malaquías y hubo 400 años de silencio porque Dios ya no habló. Dios volteó y dejó solos a los de Israel. Pero siempre la gracia de Dios está con aquel que en medio del trato voltea a Dios y Él le ayuda, porque la misericordia de Dios es grande. Entonces, esto fue para los judíos exclusivamente, pero a la iglesia nos sirve para no pasar por la abominación desoladora. Y a los judíos les sirve para no repetir los mismos errores. Porque dice el adagio por ahí que el pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y aunque no es bíblico eso, parece que sí es bíblico en el texto, ¿no? Sucede. Cristo es rechazado, la iglesia empieza, la época de Roma se duerme, un adormecimiento, y la abominación, aquella de Grecia, pasa porque rechazaron a Dios. Los judíos rechazaron a Dios y hubo un trato especial y fuerte con ellos. Pero hoy nosotros tenemos que aprender a no rechazar a Dios. A veces rechazamos a Dios porque no le tomamos en cuenta. Estamos en un nuevo pacto. Entonces, ¿cómo sabes si estás bien o mal? Te voy a preguntar una cosa, y le estoy hablando no a los nuevos, no a los que recién han llegado, pero a aquellos cristianos que tienen un poquito más, que ya pasaron por la escuela dominical. Y te voy a preguntar, ¿tomas siempre la Santa Cena? ¿Estás preparado para que si ahorita sacamos el pan y el vino, ustedes puedan tomar la Santa Cena? Si la respuesta es sí, quiere decir que estás en pacto con Dios. Alguien me dijo una vez, es que yo no soy digno. Ah, bueno, si no eres digno, entonces puedes tomarla. Porque esa es la actitud, ¿no? No le estoy haciendo un favor al tomar la Santa Cena a Dios, sino que yo estoy recibiendo algo de Dios y estoy en pacto con Él. Entonces, si uno está en pecado, entonces ten cuidado. De ti estamos hablando y de los judíos que van a pasar por la abominación desoladora. Qué triste, ¿no? Es como el lago de fuego. ¿Quién va a entrar al lago de fuego aquí? Pues nadie. Antes de que vaya a levantar la mano uno que esté durmiéndose. Pues nadie. Así rápido. Porque nosotros somos salvos. Y entonces, ¿para quién era el lago de fuego? Dice la palabra de Dios en Mateo 25, que Él va a decir, fíjate, y aquí hay cabras y aquí hay ovejitas, ¿no? Entonces dirá también a los de la izquierda, las cabritas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste, ¿no? Nunca quiero oír eso del Señor. Ahora,
si tú te fijas bien, el fuego eterno está preparado ¿para quién? No era para ningún humano, era para los ángeles que negaron a Dios. Ellos no tenían manera de decir no sabía, ellos vieron a Dios y no quisieron estar con Él y siguieron al diablo. Y eso servirá tristemente para aquellos humanos que no entraron en pacto con Dios. Entonces, ¿cómo sabes si estás en pacto? Tomas la Santa Cena. No se trata de ser salvos. Se trata del deseo de Dios. ¿El deseo de Dios cuál es? El deseo de Dios es que te salves, ¿no? 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, no nada más es ser salvos, pero que conozcas la verdad y que vivas por ella. Porque hay un solo Dios, esa es nuestra predicación, el 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se convirtió en hombre para morir por ti y por mí. Entonces, el que no es salvo, no va al fuego. Y el que no entra en pacto, no va a la boda. Pero pastor, si soy salvo, pues sí, pero no se trata de ser salvo, porque el fin del mundo no es la boda, el fin del mundo no es el rapto. El rapto y la boda son un premio para los que están en pacto. Y los que están salvos, que estén vivos, tristemente se van a quedar a pasar una tribulación terrible. Por eso es que no se trata nada más de que vengas a la iglesia y seas salvo. Se trata de que entres en un pacto con Dios donde tu vida realmente sea de Él. Donde empieces a hacer lo que Dios dice, a no temer a nada. No temas nada, teme a Dios. Obedece a Dios. Y entra en un pacto con Dios y Dios te va a bendecir. Para que no sufras la abominación desoladora. Ahora, hay dos abominaciones, eso tenemos que entenderlo. Hay quienes dicen, no, eso del anticristo ya pasó. Lo que pasa es que no entendieron la profecía de Daniel. No, los que no entendieron son ellos. Tenemos que hablar de épocas. Las bestias son épocas, tienen sus fechas bien claras. Los periodos de la estatua, los periodos de las bestias, los periodos de Persia y Grecia ya pasaron. Este cuerno de la abominación desoladora era un cuerno que pasó en Grecia como para que los judíos vean lo que puede hacer este espíritu de anticristo y que al final lo va a hacer. El Señor Jesús habló, fíjate bien, esta es la prueba de que hay dos abominaciones desoladoras que tenemos que entender. Aparte de entender que un cuerno era de Roma, de la Roma que todavía no pasa, y otro cuerno era de Grecia, de que ya es histórico, ya pasó. Entonces, antes de que venga a establecer su reino, el Señor Jesús habrá un evento que llamó la abominación desoladora. Y hablando con los judíos, dice en Mateo 24, versículo 15, porque hay que ver qué es para los judíos y qué es para ti. Esto no lo está hablando para la novia. En el nombre de Jesús, nosotros somos novia. No porque declaramos en el nombre de Jesús, sino porque hacemos lo que una novia hace. Enamorados de Jesús. Y dice el versículo 15, por tanto, dice Jesús, está hablando a los judíos. Y no está hablando a la iglesia, pero los que se queden, que les sirva. Qué triste, ¿no? Cuando veas en el lugar santo, porque va a haber un templo con su lugar santo, y cuando veas que ahí está la abominación desoladora, que entra el anticristo ahí, dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que le entienda, no te confundas, no es el mismo. ¿Dónde habló de eso Daniel? En el capítulo 7, el cuerno de la bestia de Roma, y vuelve a hablar en el 9, y vuelve a hablar en el 11, y vuelve a hablar en el 12, lo vamos a ver si Dios quiere. Pero en el 8 está hablando de Antíoco Epífanes, Antíoco IV, la historia nos dice que así se llamaba, y no nos debe de confundir. Dice, cuando veas, hablando Jesús, cuando ya había pasado esto, hacia el futuro, Mateo 24 es profético, y dice, cuando vean esto, que está en Judea, dice, los que estén ahí en Judea, huyan a los montes. Fíjate bien, ¿cómo dijo?
huyan a los montes. Guárdame ese huyan a los montes para el ratito. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto es para los que no entran en pacto. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Alguien dice, no, ya no tengas hijos, no te embaraces porque ya viene el Señor. Y aquí dice, ay, no, esto es para los que se quedan. Porque el problema no es nada más que te quedas tú. Tus hijos se quedan contigo. Porque Dios no anda robando niños. ¿Verdad que no? Si te quedas tú, se quedan tus inocentes niños. Pero si te vas tú, se van los niños también. Los tuyos, tú eres la cobertura de ellos. ¿Me explico? Qué bendición, ¿no? Estar en Dios con toda la familia. Cubrir a tus hijos. Entonces, si tu esposa o tu esposo no quiere entrarle, tú éntrale. Cubre a tus hijos. Tus hijos serán santos por ti. Es lo que dice en otra parte, otro tema, ¿verdad? Pero bueno, y dice, hay de las que estén en cinta, hay de las que estén criando. Y dice 20, orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en un día de fiesta judía. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está en el futuro. Y si pasó algo feo en el pasado, con Antíoco, o has pasado tribulaciones, o has pasado pandemias, o has pasado cosas, eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar, eso es juego de niños. Va a haber una tribulación terrible. No la ha habido ni la habrá. Esto habla del fin. Esto no ha pasado, está en el futuro de Jesús y en el futuro todavía nuestro también, ¿no? Entonces, lo que pasó en la historia son lecciones que ilustran lo que es capaz de hacer el espíritu de Anticristo. Aquel cuerno del capítulo 7 no es el del capítulo 8, el del 7 es más terrible y eso está en el futuro. Pero este que estamos estudiando es para que nos sirva para entender lo que va a pasar en el futuro. Por eso le dice, guárdalo para el fin. No entiendo nada, no te apures. Pero lo del carnero, eso es para muchos días, o sea, para 200 años después. Entonces, 10 cuernos en el futuro es de donde van a surgir de la cuarta bestia de Roma, no se confunda, ese pequeño cuerno. El del 8, que estamos estudiando, el cuerno del 8, no el chavo del 8, sino el cuerno del 8, ese es de Grecia, de la tercera bestia. Una época histórica para nosotros ya pasó, que es también el vientre de la estatua y que es el leopardo, ¿no? Del capítulo 2, del capítulo 7. Y para mostrar Dios a través de esta historia, ¿qué es capaz de hacer ese espíritu diabólico en los líderes? Por eso en diferentes líderes, presidentes, reyes anteriores, hemos visto que hay un parecido al anticristo, un orgullo, un olvido de Dios, un negar a Dios, que en el caso de Nabu casi siempre volvía a Dios y se arrepentía, pero en otros parece que nunca se arrepienten. Pero la abominación primera de Grecia entonces es una tipología de lo que vendrá en la Roma de nuestro futuro. Y eso fue el desastre de Israel. Nunca en la historia de Israel alguien se había atrevido a tanto. Los judíos le caían mal a este señor, porque siempre que una persona es diferente cae mal. Y eso es lo que está pasando en un espíritu diabólico que hay en la sociedad, porque acuérdate que Grecia todavía está influyendo en nosotros desde Babilonia, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente, aunque Roma la conquistó políticamente. Siempre estudiamos etimologías, ¿qué? Grecolatinas, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? O sea, la influencia de Roma no es cultural. Más bien los griegos influenciaron y los griegos tenían hedonismo, inmoralidad y todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, pecados de olvido de Dios y como todos los imperios, no nada más Grecia, orgullo y olvido de Dios, ¿no? Eran diferentes. Entonces, Antíoco Epífanes quería a fuerza helenizar, o sea, hacerlos a la religión griega, a todos los judíos. Y en el 169 a.C. tomó Jerusalén, saqueó el templo
y en el 167 prohibió lo que es las prácticas religiosas, y junto con ello prohibió el sacrificio. En ese sentido se levantó en contra de Dios y en contra de Jesús, porque al prohibir el sacrificio en aquella época es como prohibir que quieras a Jesús, que estés con Jesús. Y en el lugar santísimo él puso una estatua de Zeus, ese dios griego que a los romanos le decían Júpiter, y que es como el dios principal de ellos, ¿no? Y eso era la abominación desoladora. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. Pero en la visión de Daniel, el punto número 3, ya entrando un poquito más en este detalle, él recibió la visión que no entendía. No tenía sentido para él. Estaba Babilonia. Él desde joven había estado en Babilonia. Nunca había estado en otro reino, cuando menos en lucha o conquistado. Pero en este pasaje, en el tercer año de Belsasar, él recibe esta visión, y me imagino yo que eso le sirvió a Daniel para después darle la interpretación a Belsasar cuando la escritura en la pared, ¿no? Porque él ya sabía, ya le había dicho el Señor, va a venir Media y Persia y va a conquistar ahorita tu rey, ¿no? Entonces cuando viene la escritura en la pared, pues Daniel dice, bien, pues ya sabía, ya pasó, ahora a ver cómo nos va con el otro. Pero siempre que confías en Dios, Dios te ayuda, ¿no? Entonces surge este superhelénico Antíoco, o sea, de hueso colorado, mundano griego de hueso colorado. Así se creen ahorita muy modernos muchos que dicen, no, pues que los gays hay que defenderlos, cada quien su onda, ¿verdad? O que el aborto, pues es mi vida. Y se creen muy, muy modernos. No, esto es más viejo que nada. Pero tú tienes que cuidar que no te engañe el sistema, porque te empiezas a convencer de lo que ellos dicen y dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues cada quien. Pues sí, pero tú no lo tienes que aceptar. Ama al pecador como Jesús, pero no aceptes el pecado. Yo te amo, pero te voy a decir la verdad. Estás mal, tienes que cambiar. Entonces, esta open mind es más viejo de lo que tú crees, no es nuevo. Y esto te sirve a ti también para saber cómo actuar. Y las lecciones para interpretar la escritura como la interpretó Daniel. A Daniel le sirvió para interpretar la escritura en la pared. Él entendió que ya venía Ciro el Grande, fue profetizado por Isaías 150 años antes de que naciera Ciro, en Isaías 44, 28, 45, 1 del 4. Ahí el cuarto rey de Persia fue Jerjes y su reina fue Esther, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Pero todo esto fue profetizado mucho antes de que pasara. No nada más por Daniel, por Isaías, Jeremías. Y hoy nosotros podemos comprobar por medio de estas historias proféticas ya cumplidas la verdad de que el carnero fue Persia, de que era un oso en el 7, pero que vino y conquistó en 3 direcciones. Ahorita dice, conquistó hacia el occidente, o sea, hacia el oeste, conquistó Babilonia, al norte conquistó Lidia, al sur conquistó Egipto, ya lo habíamos dicho cuando hablamos del oso con 3 costillas en la boca, en el hocico. Y venía del noroeste, o sea, del oeste, pero del norte venía Grecia. Así va a venir también el anticristo. Y cuando estaba en su máximo poderío, muere Alejandro. O sea, te está contando la historia en una visión. Lo que hoy nosotros en high school, en prepa, estudiamos de la historia y la cultura. Pues no sabías que la Biblia ya lo había dicho antes. Y también habla de 4 líderes. Todo eso está en tu libro de historia. Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Seleuco tomó un poderío mayor y empezó a conquistar hacia la tierra de Jerusalén. Pero Seleuco, dice, de los 4 cuernos salió uno, después viene Antíoco, pues ya Seleuco ya murió. Y sale ese cuerno que no es el de la bestia romana, no sale de 10 cuernos, este sale de Grecia. Por eso es que tenemos que entender, hay gente que dice, no, lo que pasa es que el anticristo va a ser árabe, va a salir de Siria,
y los 10 países son Arabia. Otros dicen que los 10 países son ya pasado también y que el cuerno pequeño es el Papa. Entonces todos estos también papas, porque no estudian. Entonces no entienden a Daniel. Se tiene que entender las bestias en diferentes periodos para acomodar lo que va a su lugar. Entonces el anticristo no va a ser sirio, va a venir de Europa, del área de Roma, pero no la bota romana, la bota esa de Italia, sino de donde estaba el imperio romano. De ahí van a ser 10 países que no sabemos cuáles son, y el que te los diga, pues no le creas, porque nos puede sorprender la profecía, ¿no? Pero lo que sí pasó ya, y eso es pasado, que Antíoco Epífanes surgió. En realidad él se llamaba Antíoco IV, y en honor a ellos está ¿te acuerdas que había una iglesia en Antioquía y otra Antioquía de Pisidia? Entonces, todas esas son regiones griegas que en honor a estos Antíocos, él era el cuarto, se hicieron, ¿no? Y ese Antíoco IV le decían Antíoco el loco, y se hacía llamar Epífanes, porque una epifanía es una manifestación de Dios. Y él decía, yo quiero que me digan Antíoco, pero no cualquier Antíoco, yo soy la manifestación de Dios en la tierra. O sea, decía él, no me vayan a... Me cortan el video y me sacan ahí, no hombre. Eso es del diablo. ¿Quién quería ser como Dios? Pues el diablo. Y dice, a mí díganme el que es como Dios. Por eso se extendió. Y lo más peculiar de todo esto, y es porque ellos estaban en trato con Dios, es que Dios le permitió todo esto. Dice que derrotó a las estrellas, derrotó a líderes espirituales. Y él, como tenía un principado detrás de él, ese principado derrotaba estrellas del cielo también. O sea, está hablando en doble sentido de lo físico y de lo espiritual. Y era respaldado por el espíritu de anticristo. Daniel 8 del 9 al 12 dice, hablando de este cuerno, de uno de ellos, de esos 4 líderes, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia Jerusalén. Y se engrandeció, versículo 10, hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. O sea, Dios le estaba permitiendo todo eso. Y dice el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Continuo en la mañana, en la tarde, siempre sacrificar. Nunca debía faltar fuego en el altar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Dios era una de las órdenes? Entonces por eso se hacían 2 sacrificios al día. Pero eso lo interrumpió él. Y en el lugar del santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Qué es la prevaricación? Prevaricar no es pecar. Prevaricar sí es pecar, pero es un pecado consciente y adrede. O sea, no es igual que tu hijo va y le mete los dedos ahí al contacto y entonces se queda así un ratito y entonces tú vas y lo sacas. Y todavía hay gente que le da una nalgada, ándele, le dolió, pues le va a doler más y le pega. A ver, cada quien educa como quiere. Pero no es igual a que vaya y haga eso, a que yo le diga, no hagas eso. Y él va y lo hace. Y entonces aprende, ¿verdad? Como quiera. Qué bueno que no se electrocuten hasta morirse. Pero aprendan la lección y no anden haciendo eso. Pues prevaricar es saber la lección, haber recibido el mandamiento y como quiera decir por mis chicharrones que truenan aquí, pues yo me lo aviento. Eso es prevaricar y eso es muy grave. Eso es como obstinarse en el pecado. Y la obstinación no se castiga igual, se castiga 70 veces 7. Eso es lo que hace Dios. Y entonces, por la prevaricación, no fue cualquier pecado, fue hecho, Dios permitió que pasara todo esto. Imagínate que durante toda la historia de Israel, cuando un sacerdote no se preparaba y no estaba puro, no pedía perdón, no se limpiaba de sus pecados y no estaba purificado y entraba de repente una vez al año a hacer el sacrificio de Cristo
o a sacrificar el cordero pascual. Y dice que si no estaba, tenía una cuerda, porque si pasaba algo adentro del lugar santísimo, nadie podía entrar ahí. Y si se moría el sacerdote por su pecado, traía unas campanitas donde si ya no se oían, quiere decir que este ya se murió. Y entonces también tenía una cuerda donde de acá afuera lo jalaban para sacar el cuerpo. Era tan puro, era tan santo, era tan difícil entrar al lugar santísimo que nadie podía estar. ¿Te acuerdas cuando Usa tocó ahí, trataba de tocar el arca para que no se cayera? Ahí Dios les enseñó a todo mundo que con eso no se juega. En el lugar santísimo no se podía entrar. Yo me imagino al ejército de los ángeles, a Miguel todo desesperado, a los principales, porque es como un ejército, los principales ángeles de los cuales no tenemos sus nombres, porque nada más sabemos el nombre de 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Luzbel, que se fue para el otro lado, ¿verdad? Y entonces Miguel estaba ahí, viendo cómo Antíoco entraba al lugar santo, y pues, inmediatamente sacó la espada, yo me imagino, ¿no? Son cosas mías, no es de la Biblia. Si no quieren, no lo crean. Pero yo me imagino la desesperación de estos ángeles acostumbrados. Dice que el arca que está en medio de querubines, a que nadie juegue con las cosas de Dios, con la presencia de Dios. Era el tiempo de eso. Ahorita ya no es tiempo de eso, ni santuario hay. Y Dios no permitió al ejército del cielo hacer nada. Se me quedan ahí. Yo sé lo que estoy haciendo, dijo el capitán, que es Jesús. Y dejó que Antíoco entrara al lugar santísimo. Y Antíoco hizo una abominación desoladora. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el reino espiritual pasan cosas. Tenemos que entender que hay un doble, número 4, un doble significado de las profecías. Muchos se equivocan en la interpretación por falta de reglas de interpretación. Hay una clase que se da en el Instituto Bíblico que es hermenéutica y que tiene que ver con las reglas de interpretación. Y nosotros como MCI creemos que hay un sensus plenior, que hay una revelación del Espíritu Santo que tiene que ver con la profecía de doble referencia o de múltiple referencia, de doble implicación, un cumplimiento histórico y otro cumplimiento futuro, en el caso de este cuerno pequeño. Pero en todas las profecías puede haber un cumplimiento físico y un cumplimiento también espiritual. Jesús se refirió a Daniel en cuanto a la abominación desoladora 200 años después de lo de Antíoco Epífanes. Quiere decir que sí pasó, pero es como tipo de lo que va a pasar. Hablando de una abominación futura, ¿no? En el templo de Jerusalén. Este tema Daniel no lo tenía muy claro, el doble significado, porque pues él no entendía ni el próximo, menos que iba a haber 2, y eso no lo vio. Pero este Antíoco tuvo éxito en todo lo que hizo. Dios le permitió mostrar a Israel, estaba Dios mostrando lo que puede llegar a ser ese espíritu diabólico del cual tenemos que cuidarnos, y la única manera de cuidarte es estar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y ese mismo espíritu y sus características es el mismo que va a venir al final, por eso lo confunden. No es la misma persona, pero es el mismo espíritu. Por eso Hitler, Napoleón, algunos líderes importantes parecen el mismo anticristo, pero es que es un espíritu que está ahí. Y él va en contra del pueblo de Dios, él va en contra del templo de Dios, él va en contra de todo lo que venga a recordarte a Jesucristo. Por eso en Mateo 24 muchos se confunden al interpretar este cuerno como el de la cuarta bestia, pero es otro. Y esa abominación pasó ya en el 168, ¿no? La Biblia habla de doble interpretación. Por ejemplo, en Isaías 14, es un ejemplo, ¿no? Está hablando al rey de Babilonia. Conocemos 2 reyes de Babilonia claramente, que hemos estudiado, que es Nabucodonosor y Belsasar. Pero en el 14:12 habla al rey de la Babilonia y fíjate lo que le dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces está hablando el rey, pero el lucero es Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, voy a subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, voy a levantar mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, quiero ser igual a Dios. Epífanes. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él no quiere ser más que Dios, él con ser igual. Está encantado con ser igual a Dios. Entonces, ¿cómo podían pensar esto? ¿Cómo podían llegar a entender esto los reyes de Babilonia? No pueden. Pero el diablo les ponía esa idea. Por eso se creían mucho. Nabucodonosor reaccionó, pero Belsasar trajo los vasos de Dios y dijo, yo me los tomo, soy Dios. ¿Y qué le pasó? Ese día murió. Ese día mataron a todos sus hijos. Se acabó la dinastía de Belsasar. Entonces, en el caso del rey de Tiro, es otro ejemplo, Ezequiel 28, pasa lo mismo. Empieza a hablarle como hombre, pero en el versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel, profeta de Dios, hijo de hombre, háblale al rey de Tiro, háblale las cosas tristes y dile así, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú puedes decir, bueno, es que el rey de Tiro era muy guapo. Pero después dice, en Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe. Eso no se aplica a ningún hombre. Dice, y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. El rey de Tiro no fue creado, el rey de Tiro nació. El que fue creado fue Satanás. Y dice el 14, fíjate bien, para que veas que esto no se le puede decir a un hombre. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿A quién le está hablando? Al rey de Tiro, pero al principado que está detrás del rey de Tiro. Ahí es, doble aplicación de la profecía. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y bueno, él sigue leyendo después cuando lleguen a su casa. Pero los pequeños cuernos de Daniel 7 y 8 son individuos y líderes diferentes, pero es el mismo espíritu. Por eso tenemos que entender que son diferentes, los dos persiguen al pueblo de Dios, los dos van en contra del tiempo, del templo, pero uno es Antíoco y otro va a ser un líder que va a venir en diferentes épocas. Los dos quieren ser como Dios, los dos son diferentes personas, pero es el mismo espíritu. ¿Por qué es el mismo espíritu? Primera de Juan 2, 18, dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Desde Juan ya estábamos en el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Los sacrificios diarios, que eran las tardes y mañanas, que fueron quitados, son 2.300, entre 2, 1.150. Si tú multiplicas 360 por 3, te da 1.080. Te faltan 70, entonces serían 2 meses y 10 días. El caso es que, porque hay otra interpretación que dice de otra versión más antigua, parece que son 2.200, es igual. Serían los 3 años con 10 días, pero, o con 20 días. Sí, para que sean 1.100. El caso es que sean menos de 3 años y medio, porque en esa época es cuando pasó, o cuando va a pasar en la segunda época, una aplicación de este tipo de anticristo, ¿no? Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, y que él escribe sobre lo que pasó, que el día 25 de Kislev encendieron las lámparas después de 3 años. 3 años pasó, pero dice después, que el templo fue desolado por Antíoco. Y Josefo dice, y esta desolación cumplió la profecía de Daniel, dada 408 años antes. Después de 3 años, pasó eso.
En el tiempo final durará menos de 3 años y medio, porque en 3 años y medio es lo que va a hacer este engañador. Pero será dentro de ese tiempo. El caso es que no sea más, para que pueda cuadrar, ¿no? Entonces Antíoco Epífanes es como un prototipo de lo que pasó. ¿Y qué pasó? El pueblo que olvida su historia vuelve a repetirla, ¿no? Entonces los judíos deben de recordar lo que hizo Judas Macabeo. Esa familia de los Macabeos recuperaron el templo milagrosamente, pero les costó mucho. Lo mejor es aceptar a Jesús y irte a la boda y olvidarte de eso, ¿no? El maestro dijo, huyan a los montes. Cuando ya estén aquí, pues ya no hay oportunidad, ya fue el rapto. Si te quedas, huye a los montes, huye del sistema. No te dejes marcar. Si eres de la iglesia, pues esto no es para ti, de la novia, ¿no? A menos de que seas un tibio. Y entonces te voy a dar un consejo. Si tú me estás oyendo porque se quedó grabado y ya no te contesto, y ya no encuentras a los Peña ni a los Mendoza, Carlos Gándara ya no está. Se fueron todos los de la MCI. Cavazos no están ni sus niños. Los de Honduras ya tampoco están. Y no los deportaron. No se encuentran en ningún lado los de MCI. Todos los que iban a MCI, todos los que eran fieles, todos los que oyeron a Jesús y le amaron, ya no están. Y si tú estás viendo esto, no te pongas la marca muere dignamente. A lo mejor te van a cortar la cabeza. Pero si tú te agarras del Señor, no habrá nada que no puedas hacer, dice el Señor. Yo no pongo una prueba más grande de la que puedas soportar. Tal vez será muy triste. Pero si tú estás oyendo ahora a tiempo, estás a tiempo de buscar a Dios, búscale con toda tu alma, ponlo en primer lugar. Si alguien no lo hace de tu familia, muéstrale con tu ejemplo lo que pasa contigo y en tu oración Dios lo va a convencer. No te preocupes por otra cosa. Hoy estamos a septiembre 12 del 2020, por si tienes la duda de cuándo me estás viendo. 13, ¿verdad? Ok. Entonces, síguelo fielmente, no importa si pasó o no pasó, pero si tú me estás escuchando en vivo, ya agarra las cosas en serio. Lucas capítulo 21 versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra. Yo no quiero estar en la tierra ese día. Por eso dice el 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. ¿No? ¿Son cristianos? Lucas le está hablando a la iglesia. Pero tienes que orar en todo tiempo para que seas digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La NTV dice en Daniel 8:23, y ahí viene la doble aplicación de la profecía. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se verá muy fuerte, pero no con su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito. Todo lo que emprenda destruirá líderes poderosos, arrasará al pueblo santo, será un maestro del engaño, se volverá arrogante, destruirá muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Número 5, la abominación desoladora. ¿Cómo es? Es parecida a la de Antíoco. Lo que viene va a ser parecido a lo que hizo Antíoco. Después de predicar paz, después de ser amigo, de repente va a traer caos. Va a entrar en el templo, va a reclamar adoración. La contaminación espiritual es peor que la física. Destruye, va a reedificar ese templo y Jesús después de reedificar, después de rededicar, eso es el Hanukkah en parte, esa fiesta celebra la rededicación del templo. Y eso pasó en el 167 antes de Cristo. Y el triunfo del Hanukkah sobre Antíoco Epífanes, los judíos rededicaron el templo. Jesús lo celebró. Cuando Jesús en Juan 10:22 dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno. Esto sucedió el 25 de diciembre
del año 167 antes de Cristo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, en esa fiesta que le llamaban fiesta de las luces. Y Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Te fijas? Doble cumplimiento de la profecía. En el mismo templo donde ocurrió el milagro que sacó Antíoco Epífanes, este tipo de anticristo que para hacer a los judíos a la religión griega, se metió al templo, lo llenó de prostitutas porque así era el culto griego, y luego metió una puerca porque él sabía que los judíos no podían ver ese animal, y sacrificó la puerca donde debe de sacrificarse el cordero, tomó la sangre de la puerca y fue y la roció en el lugar santísimo. Estaba haciendo una cochinada de abominación desoladora, y eso mismo es lo que va a hacer el anticristo en esos 7 años de trato que tiene Dios con el pueblo judío. Pero no es para ti. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que estar en ese templo ya. ¿Sabes? Los macabeos no tenían templo. Y cuando pudieron recuperar el templo, no tenían aceite. Tenían un poquito, encontraron un poquito de aceite, pero era un aceite muy especial. Y dice que prendieron una luz con tanta fe, en lugar de ponerle el candelero, todas las luces tenemos poquito aceite. Y prendieron una luz. Y al otro día estaba encendida la luz, se debía de apagar, y prendieron la siguiente luz. Y se dieron cuenta al tercer día, y así pudieron tener luz en el candelero en esa fiesta primera que con tanto anhelo habían querido hacerlo porque ellos no apreciaban lo que tenían. Los macabeos lucharon hasta recuperar el templo porque había muchos judíos que se helenizaron, se hicieron a la religión griega porque decían, como todo judío que le encanta, ¿verdad? A nosotros también. Y decía, si me hago griego, voy a tener muchas más oportunidades de business. Voy a tener buen negocio. Y ponían lo material como primero. Y los judíos se helenizaron y dejaron de hacer lo que tenían que hacer para hacerlo del culto griego. Y Antíoco feliz había ganado según él. Pero cuando los macabeos vieron eso, huyeron a los montes. Prefirieron huir que hacerse a los griegos. Es momento de que tú huyas a los montes siempre que vengan a quererte hacer algo y empiezan a cambiar leyes. Huye de eso, huye, no te hagas amigo de eso. Huye a los montes, busca a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No te hagas como ellos. Los macabeos no podían con el ejército griego. Y empezaron a utilizar la estrategia de la guerrilla. Si no sabes qué es eso, pregúntale a Enrique. Y iban y peleaban y huían otra vez a los montes. Y iban y peleaban. Así tenemos que ser nosotros. Siempre que encontremos la oportunidad de compartir de nuestro Señor, comparte a los impíos, pero no te hagas como ellos. Porque sabes, no necesitas un templo, tú eres el templo. No necesitas aceite, el Espíritu Santo te puede llenar. Pero recuperemos lo de Dios en medio de esta sociedad perdida. Cuando veáis la abominación desoladora en el templo, huye a los montes. Allá en los montes, allá en la presencia de Dios, ellos se organizaron, ellos oraron, ellos buscaron a Dios. Y en Macabeos tú puedes encontrar la historia. No es un libro que recomiende como libro de la Biblia, pero es un libro que, en conclusión, nos cuenta cómo recuperaron el templo, pero algo que no hicieron es ganar la independencia. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. A lo mejor no tenemos el mejor rey, porque viene Jesús apenas. Pero mientras estemos aquí, en medio de esto, a la luz del que es luz, nosotros vamos a brillar. Brilla en la oscuridad. ¿Por qué no te pones de pie? En medio de esa bota romana, en medio de esa tribulación, el Señor Jesús nació.
Los necios lo rechazaron después y se puso en pausa el trato de Dios. Pero Jesús dio luz a todos los que le reciban y hizo hijos de Dios a los que creen en Él. Para los judíos y los que no entran en pacto de Jesús, mientras llegue ese tiempo será terrible, ellos no van a entender. Decía Jesús, les pasa como Noé, que nunca entendieron hasta que se cerró el arca y empezó a llover, pues ya era tarde. Pero tú no necesitas independencia, tú no necesitas cosas materiales. Dios te va a proveer todo lo que necesitas, oye bien. Pero sé el templo de Dios, sé la lámpara de Dios. No necesitas aceite, Dios te lo provee. No necesitas un templo, Dios te lo provee. Solo se necesita un templo dispuesto que eres tú. Una lámpara dispuesta que es tu alma, que se llene de el Espíritu de Dios y que empiece a dar luz. Jesús no liberó a los judíos de Roma y Roma sigue ahí hasta hoy. Pero tú líbrate y libra a muchos de la oscuridad con tu luz. Di en este momento, repite estas palabras, di: yo soy de Dios, soy templo tuyo, Señor. Jesús, tú eres la luz del mundo y yo quiero brillar con tu luz, Señor. Enciéndenos hoy y permite, Señor, que nada en nosotros apague tu luz, que tu gloria se vea, dile, y que podamos ser una luz, que podamos tener pasión por ti, que podamos despertar a las cosas importantes, que es amarte, que es servirte, que es ponerte en primer lugar, y que sea imposible de esconder la luz que hay en nosotros. Nadie enciende una lámpara, Señor, para esconderla, para ponerla debajo de un cajón, sino que al contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre. Pon a esta iglesia, Señor, pon a cada persona que me está viendo, Señor, en alto, para que alumbre, para que sepan, Señor, que los ojos de las personas, Señor, puedan ver una luz en nosotros y puedan saber cómo encontrarte y seguirte, Padre. En el nombre de Jesús, quita todo orgullo, quita toda maldad. Señor, ayúdanos, Padre. Ayuda a los que están en tribulación, ayuda a los que están enfermos, Padre, te lo pedimos. Haz milagros, Padre, que glorifiquen tu nombre y que te puedan reconocer como el Señor. Aquellos que están en los incendios en el oeste del país, los del tornados en el centro, Señor, los huracanes en el este, Señor, los que tienen, Señor, miedo al COVID, Señor, dales paz en el mundo, Padre. Quita la violencia, Señor, los terremotos, las hambres, el olvido de ti, Señor, quítalo, Señor, en las personas, que no se pierdan en la inmoralidad y la perversión que está ahora encaminada hacia todas estas cosas. Quita la corrupción política de nuestros países, Señor. Quita y pon reyes que nos permitan cumplir tu propósito, Señor. Y guarda tu iglesia donde quiera que se encuentre para que cumpla con el anhelo de tu corazón, que es que todos sean salvos y que vivan para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que nos ve. Yo bendigo, Señor, a la iglesia en la que tú me has permitido pastorear. Y te pido que todos estemos preparados para el momento, Señor, que tú indiques. Y que entendamos las ocasiones, las oportunidades para hablar de ti, para dar testimonio de quién eres en nosotros. Para eso te pedimos que prosperes, Señor, cada casa, cada fuente de ingresos, cada cosa que se necesita, que los proveas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tengamos todos los que te amamos salud y prosperidad, así como prospera nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.